El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se pose el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. Hoy me llama la atención de lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 29. Hoy sí me trajeron la lupa por aquí. Aquí está la lupa. Y me trajeron también para tomar la foto. Pues la vamos a tomar. Yo quiero que ustedes observen algo que usted y yo repetimos en la misa. ¿Se acuerda que el sacerdote le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En la misa siempre lo recordamos. Cantamos el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros reconocemos que Cristo es el Cordero de Dios. Pero hoy vamos a analizar por qué es el Cordero y qué significa ese Cordero en la vida de nosotros. Vamos a ver qué dice San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: Presten atención, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Observen algo: el Cordero de Dios, y con la ayuda de la lupa, aquí está la importancia de ese Cordero. Aquí está por qué usted y yo en la misa recibimos a ese Cordero. Este es el Cordero, dice el sacerdote. Después que ustedes cantan el Cordero de Dios, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad, Cordero de Dios, danos la paz. Y este es el Cordero. Este es el Cordero de Dios. Y con la ayuda de la lupa, ¿cuál es el peso de ese Cordero? ¿Por qué es tan importante ese Cordero? Repítalo. Vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Ahora observe lo que viene con la lupa. El que quita el pecado del mundo. Ahí está el peso del Cordero. Otra vez, ¿el que qué? El que quita el pecado del mundo. Ahí está la razón teológica por la cual la Iglesia Católica pone en la misa a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no hay nadie más que pueda limpiarnos y purificarnos del pecado, solo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si Él fuera un Cordero, simplemente Juan hubiese dicho: ese es el Cordero, no tendría sentido. Pero si dice: este es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, no cualquier Cordero, el de Dios, pero el que quita el pecado del mundo, es cuando ustedes y yo dejamos que brote la fe y decimos: pues yo soy un pecador, y ese es el que quita el pecado del mundo, yo lo necesito, yo lo busco, yo lo recibo, yo lo amo. Él es el que me quita el pecado del mundo.
Está escrito entonces que Cristo es el Cordero de Dios. Ahora, pregunto, ¿ese Cordero ustedes lo van a ver como un animalito, un cordero que camina en 4 patas y tiene lana y todo eso? No. Entonces, ¿Cristo no es el Cordero? Sí. Materialmente no es un animalito, un cordero como tal, pero espiritualmente, teológicamente, Él es el Cordero porque en el antiguo pacto se sacrificaba un cordero. En la antigua alianza, en la antigua Pascua se sacrificaba un cordero. Entonces Cristo viene a ser el Cordero, no porque sea un animal. ¿Por qué es el Cordero? Porque se sacrificó y ofreció su sangre por nosotros. Y en aquel tiempo esa sangre del Cordero no limpiaba el pecado. Solamente es como cuando usted pinta la pared con cal. Se cae la cal y sigue ahí todo el color que existía antes o el mugre que existía antes. Se cae. Mientras que con Cristo no. Él es el Cordero de Dios que quita, borra el pecado del mundo. De modo que usted y yo celebramos hoy un día especial. Cristo es el Cordero de Dios, aquel que sí quita el pecado del mundo. ¿Y qué pecado? Todo pecado. Y eso es una buena noticia. ¿Quién de ustedes no es pecador? Que no me escuchen los evangélicos porque ellos sí no tienen pecado. Estoy hablando de los católicos. ¿Quién de los católicos no es pecador? Todos. Desde el Papa para abajo. Todos. El Papa tiene que confesarse, los obispos tienen que confesarse, los curas tenemos que confesarnos, ustedes tienen que confesarse, porque todos somos pecadores. Pero tenemos la buena noticia, hay un Cordero que se sacrificó, que derramó su sangre para el perdón de los pecados, el que quita el pecado del mundo. Miren cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Cristo es el Cordero. Ahora San Pablo va a mostrar que efectivamente Cristo es el Cordero. ¿Y qué significa eso para nosotros? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de la Pascua, el que se sacrificó por nosotros. Ahora, si Él ya se sacrificó por nosotros, ya derramó su sangre por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Repítalo, Luis. Límpiense pues. ¿Qué tenemos que hacer? Límpiense. ¿Qué tenemos que hacer? Límpiense. Límpiense. Y no se refiere al cuerpo, se refiere al alma. Todos hemos ensuciado nuestra alma a causa del pecado. Pero ya está el Cordero que quita el pecado del mundo. Pues si ya está el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué nos queda? Limpiarnos con su sangre. Limpiarnos. Vamos a limpiarnos con su sangre. Pero ¿y cómo nos limpiamos nosotros con su sangre? Porque ciertamente Él ya derramó su sangre. Y dicen los evangélicos, ya Cristo es el Cordero, Él derramó su sangre, Él ya me limpió, por eso yo no me confieso. Ya va. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, viene a mostrar que Cristo es el Cordero, que ya derramó su sangre por nosotros, que ya nosotros tenemos que limpiarnos del pecado con su sangre. Ya Él nos limpió. Pero yo no puedo decir, Cristo me limpió hace 2000 años con su sangre, entonces yo ya estoy limpio, no necesito confesarme y ya no necesito hacer nada. ¿Cómo me limpio? Según los protestantes, yo me limpio diciendo, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, según la Biblia, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él es nuestra Pascua, que fue inmolado, vamos a limpiarnos con su sangre. ¿Qué dice San Juan? ¿Cómo nos limpiamos con su sangre? Oigan. Pero si andamos en luz, estamos leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para que ningún protestante diga, es que lo está leyendo de la Biblia de ellos.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios, derramó su sangre para limpiarnos de todo. Entonces por eso dice Pablo, bueno, si Él derramó la sangre para limpiarnos de todo pecado, den el paso, límpiense. Límpiense. Ahora, ¿y cómo nos limpiamos? Si Él derramó su sangre hace 2000 años. Nosotros no estábamos siquiera cuando eso. Entonces, ¿cómo nos va a alcanzar esa sangre para limpiarnos y purificarnos a nosotros? Lo vamos a leer de nuevo y vamos a analizarlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. No tengan miedo. Pecadores, no tengan miedo. Él nos limpia. Imagínense el pecado más grande, ese también lo limpia Cristo. Siga. Si decimos que no tenemos pecado, Escuche, condición para limpiarnos del pecado. Lo que no debemos hacer es decir que no tenemos, porque recuerde que Jesucristo dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Si usted no tiene pecado, Cristo no es tu Salvador. No es tu Salvador. Condición para limpiarnos del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, esa es una condición mala. Repítanlo. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el que dice que no tiene pecado se engaña y no puede ser limpio por la sangre de Cristo. Queremos ser limpios por la sangre de Cristo, pero lo primero que tenemos que hacer es no hacer como los protestantes, decir, yo no tengo pecado. Otra vez, Luis, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, ya la sangre de Cristo no nos limpia. ¿Por qué no nos limpia? Porque no tenemos pecado. Y Él es el Cordero que se sacrificó, derramó su sangre para limpiarnos de los pecados. Y si digo que no tengo pecado, ¿para qué me voy a limpiar con la sangre de Cristo? La sangre del Cordero. Pero ojo, si yo quiero limpiarme con la sangre de Cristo, ¿cuál es el paso que tengo que dar? Y la verdad no está en nosotros. Bueno, termine entonces, repítelo de nuevo y termine. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El primer grupo, el que no se deja limpiar por la sangre de Cristo, dice yo pecado no tengo, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Ahora, los que se quieren dejar limpiar por la sangre de Cristo, levanten la mano los que quieren que la sangre del Cordero los limpie. Ponga la cámara a ver ahí si hay alguno que esté dormido. O si hay algún evangélico aquí, a lo mejor. Entonces, si decimos que, recuerde que lo están sacando en el mundo entero, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero ahora, los que sí queremos dejarnos limpiar por la sangre de Cristo, óiganlo. ¿Cuál es el paso para que la sangre del Cordero, que hace 2000 años fue derramada, y que dice Pablo, ya nuestra Pascua fue sacrificada, Cristo? Entonces, límpiense. ¿Cómo? Óiganlo. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Católicos y protestantes y ateos. Pongan cuidado. Ahí viene. Primera de Juan, versículo 9. Y si confesamos, otra vez. Si confesamos. Otra vez. Si confesamos. Otra vez. Si confesamos. Escuchen. Para que la sangre del Cordero limpie nuestra alma de todo pecado, tenemos que
Si confesamos nuestros pecados. ¿Los pecados de quién? Primero, el primer grupo es aquellos que no se dejan lavar por la sangre del Cordero, porque no reconocen que tienen pecado y se engañan a sí mismos. Segundo, el segundo grupo es el que se limpia con la sangre del Cordero, pero para eso, repítalo, Si confesamos nuestros pecados. debemos confesar nuestros pecados. Ahora ustedes entienden por qué en la Iglesia Católica nos enseñan a confesar los pecados. Porque ya Cristo, el Cordero de nuestra Pascua, fue inmolado y derramó su sangre hace 2000 años. Pero nosotros no estábamos cuando eso. Pero hay un canal de gracia que trasciende de hace 2000 años para acá y llega a nosotros a través de la confesión, donde nos limpia de todo pecado la sangre del Cordero. Repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando uno se humilla, cuando uno reconoce su pecado, cuando uno confiesa su pecado, Dios es fiel a su palabra para perdonar todo pecado. Pregunto, ¿el diablo quiere que usted sea perdonado de su pecado? ¿El diablo quiere que usted confiese sus pecados? Para que no sea limpio, purificado por la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Entonces ahí cuando usted y yo vamos mirando que la doctrina católica es centrada 100% en las Sagradas Escrituras. La doctrina protestante, no, por eso se le llama protestante, no porque es un insulto, es para decir que protesta. Si Dios dijo hay que confesar los pecados, yo protesto, no me confieso como un hombre pecador. Yo quiero el perdón de los pecados sin confesar, pero la Biblia dice que tiene que confesar los pecados de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Entonces estamos viendo que Cristo sí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero para eso yo tengo que confesar mis pecados. Él es fiel para perdonar nuestras culpas. Ahora miren cómo dice San Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante. Primera de Pedro 1, 18 en adelante. Sabiendo que fueron rescatados. Fueron rescatados, nosotros fuimos rescatados. Fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir, una vida de pecado, La cual recibieron de sus padres. la traemos desde nuestros padres. Pecador me concibió mi madre. No con cosas corruptibles. No fuimos salvados por cosas corruptibles, Como oro o plata. oro o plata. Vamos a ver con la ayuda de Doña Lupa cómo fuimos nosotros salvados. Sino rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados? Sino rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Él es el Cordero. Él se sacrifica. Él da su sangre por nuestra salvación. Solo nos pide que lo busquemos a través del sacramento de la confesión. Y nosotros podemos decirle no, o también podemos decirle sí. Pero si decimos sí, Dios es fiel para limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Ahora bien, cuando Jesucristo se inmola, allá en Lucas capítulo 22, versículo 7, San Lucas lo viene a decir de esta manera. Primero, viene a decir que Cristo va a ser inmolado exactamente cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Para decir que Cristo es el Cordero. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Él es sacrificado. Porque Él es el Cordero de Pascua. El día de la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero, ahí muere Cristo. Pongan cuidado. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y cuando era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, Cristo
en vez del cordero se sacrifica a él. Versículo 19. Escúchenlo. ¿Cómo sabemos que Cristo se sacrifica en nuestra Pascua? Óiganlo. Y Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo. ¿Qué se sacrificaba? El cordero. ¿Y qué dijo Cristo? Esto es mi. ¿Qué está diciendo en castellano? Que Él es el cordero que se va a sacrificar por nosotros. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Ah, entonces lo que decía Juan, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es verdad. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Versículo 20. Bueno, siga. Hagan esto en memoria de mí. Cristo quiso que ese acto de amor se realizara a lo largo de toda la historia de la humanidad o de la cristiandad. ¿Cómo? Dándole la orden a los apóstoles: hagan esto. O sea, el sacrificio que Él está haciendo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hagan esto en memoria de mí. Lo mandó a hacer. Después, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dos palabras que yo quiero que ustedes analicen. Una, la copa, otra vez. Esta copa. Una copa. Observe. Repito el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y... Yo quiero que centren la atención en la copa. Centren la atención en la copa. Tomó la copa. Tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y centren la atención en la sangre. Dos cosas, la copa y la sangre. Tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa va unida a la sangre. O Él dice: toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. derramada. Esa sangre nos limpia, nos purifica. Es derramada por nosotros. Es el Cordero de Dios que derrama su sangre para el perdón de los pecados. La pregunta es, vuelve la pregunta, pero ¿cómo me va a limpiar a mí esa sangre si hace 2000 años fue derramada? ¿Cómo hago yo para entrar en comunión? Porque la sangre de Cristo tiene poder para liberar, para purificar. ¿Cómo hago yo para conectarme con esa sangre? ¿Cómo hago yo para dejarme limpiar por esa sangre? Hay algo que 2000 años después, 1000 años, 3000 años después, lo que sea, el tiempo que sea, me ponga en comunión con esa sangre. Yo quiero ser limpiado, purificado por la sangre de Cristo. Pero ese Cristo vino hace 2000 años. Ese Cordero murió hace 2000 años. Esa sangre fue derramada hace 2000 años. ¿Cómo hago yo para entrar en comunión, en contacto directo con esa sangre? Porque esa sangre tiene poder para limpiar, para purificar. Esa sangre es la que me viene a mí a redimir. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre ha limpiado la inmundicia del ser humano. ¿Cómo? No, vamos a usar a Lupita. Hoy traje Lupita, hoy que traje Lupita me trajeron a doña Lupa. Y con la Lupita, ¿cómo puedo entrar yo en contacto con la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramada hace 2000 años? Que sea San Pablo que lo diga, porque él dice, la copa, ¿se acuerdan? Antes de leerlo, antes de ir para allá, repítalo, la copa. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. La copa. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y eso fue hace 2000 años. ¿Cómo entro yo en comunión con esa sangre? Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Yo quiero trasladarme
hace 2000 años cuando el cordero fue sacrificado y yo no estaba, pero no puedo hacerlo. ¿Habrá alguna manera? Lo que para mí es imposible, para Dios no. Dios se inventó una manera para que esa sangre tuviese eficacia a lo largo de toda la historia. ¿Cómo? Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo entro yo en comunión con esa sangre, con esa copa? Óiganlo. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición. ¿La qué? ¿Se acuerda qué fue lo que tomó Jesús? Una copa. Y dijo que esa era la copa del pacto con su sangre. Ahora dice Pablo, repítalo de nuevo. Juzguen ustedes. Como a sensatos les hablo. Como a gente inteligente, sensata, pensante, les hablo. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. No se dejen engañar por los demás. Analícenlo ustedes. Estudienlo ustedes. Ay, esta lupita se me está agotando. Juzguen ustedes. Analicen ustedes. Repítalo. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. Analicen lo que digo. ¿Qué va a decir Pablo? Vamos a analizarlo con lupita. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? No es la comunión. ¿Cómo entramos en comunión con la sangre de Cristo? Si Él derramó su sangre hace 2000 años, ¿cómo entramos en comunión? Solo diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene... No, hay que entrar en comunión con la sangre de Cristo, con la copa de bendición que bendecimos. Repítalo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahí está la comunión. Solo y únicamente solo a través de la copa de bendición que nosotros los católicos bendecimos a lo largo de toda la historia, 2000 años de la historia de la cristiandad, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es la manera de entrar en comunión con la sangre de Cristo. Se hace efectiva 2000 años después la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, que tiene el poder de perdonar pecados. Usted y yo podemos entrar en común unión con ella. Esa misma que Jesucristo agarró y dijo, esta copa es el pacto de la nueva alianza en mi sangre. La tenemos nosotros. Él es el Cordero que limpia. Nosotros entramos en común unión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cómo entramos en comunión con el Cordero? Con el cuerpo de Cristo. Él es el Cordero. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entramos en comunión con su cuerpo? ¿Cómo entramos en comunión con su sangre si hace 2000 años vino? A través, dice San Pablo, de la copa de bendición que bendecimos y del pan que partimos. Entramos en comunión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo sabe Satanás, y por eso Satanás no va a permitir que usted vaya a gustar, a saborear ese perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, o esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía. Dije comunión o confesión, no me di cuenta, pero a través de la sangre de Cristo con el sacramento de la confesión, y a través del cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía. Por eso vamos a ir mirando. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo creo. Quiero que me quite el pecado. Pero ¿qué hizo Él para limpiarnos del pecado? Se sacrificó. Derramó su sangre. Y esa sangre nos limpia y nos purifica cuando confesamos nuestros pecados. Nos limpia y nos purifica y nos santifica cuando entramos en comunión con su cuerpo y con su sangre, que según Hebreos capítulo 10, versículo 8, es el único sacrificio, el único por el cual ustedes y yo podemos ser salvos. Y por eso tenemos que entrar en comunión. Y por eso la iglesia lo llama Sagrada Comunión. Porque a través de ese único sacrificio
vamos a ser salvos. Óigalo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Se lo explico. No quisiste los sacrificios de animales, de toros, machos cabríos, de corderos, animales, no los quisiste. Ahora, ¿qué quiere Dios si no quiso eso? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él viene a reemplazar. He aquí que vengo. Él viene a reemplazar esos sacrificios. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y oiga lo que dice las Sagradas Escrituras. Escuche, con la lupa. Para hacer tu voluntad, quita lo primero. Quita lo primero, lo del Antiguo Testamento. Para establecer esto último. Para establecer esto último. Quita lo primero, los sacrificios de los animales, para ofrecer esto último, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si creen que es mentira, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom, porque aquí viene la explicación. En esta voluntad, óiganlo bien, somos santificados. ¿Somos qué? En esta voluntad somos santificados. Somos santificados, limpios, purificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo. Por eso cuando el sacerdote le da la hostia, ¿qué le dice a usted? El cuerpo de Cristo. Porque mediante esa ofrenda somos santificado. Porque Él lo prometió. San Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Él lo prometió. Que por medio de su cuerpo y su sangre, nos iba a dar la vida eterna. Nos iba a santificar. Y en la nueva alianza, gracias a Él, que es el Cordero, somos purificados, somos liberados. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre. La voluntad es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Jesucristo lo dice claro, repítalo. Jesús les dijo, de cierto les digo. Aquí no hay cabida ni para una pizca de duda, o de mentira, o de engaño. Dale. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Si no comen la carne de ese Cordero sacrificado, ese Cordero que es Cristo, he ahí el Cordero de Dios, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y no beben su sangre. Sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. No tienen vida en ustedes. Por eso el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es para la santidad, para la vida de nosotros. Hay quienes no están de acuerdo, ponga cuidado. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Esa es la promesa de Cristo. Que coma mi cuerpo y beba mi sangre, la carne del Cordero, la sangre del Cordero que puede limpiar, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida. Porque mi carne es verdadera comida. He ahí el Cordero de Dios. Es verdadera comida. Aunque usted no lo vea, ese es el Cordero de Dios. Aunque a usted no le parezca, ese es el Cordero de Dios. Esa es la carne del Cordero que tenemos que comérnosla. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Hay personas que porque no lo ven, dice, ahí no está. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no están dispuestos a vivir de fe, o en el plano sobrenatural. En el plano natural
Ellos quieren ver al cordero de 4 patas y con lana. Ese es el plano material. No, tenemos que dar un paso en el plano sobrenatural, donde no vemos a ningún cordero, pero sabemos que ese es el cordero de Dios, porque se inmoló, se sacrificó. En el plano material vemos el pan, que Cristo dijo que era su cuerpo, que era su sangre. Lo vemos. Pero, gracias. Pero sabemos que en el plano sobrenatural, ahí está efectivamente. En el plano material no lo vemos. ¿Cuál es el problema? Que el mundo de hoy no quiere vivir en el plano sobrenatural, en el plano de la fe, donde yo le creo a Cristo y punto. Siempre quieren es ver. Y como no veo, no creo. Lo de Tomás, ver para creer. Y Cristo siempre va a decir, dichoso el que sin ver cree. Entonces yo les invito hoy a que creamos en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, Él es ese Cordero que viene a limpiarnos, que viene a purificarnos, viene precisamente a quitar el pecado del mundo. Pero hay un problema. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Cristo verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si quita el pecado del mundo, ¿significa que hay pecado o que no hay pecado? Sí hay pecado. Y Cristo viene a salvar lo que estaba perdido. ¿Se acuerda Lucas 15, 32? El hijo pródigo. Este hijo estaba perdido, lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto. Ajá. Ese Jesucristo, ese Cordero, ha venido a salvar a los pecadores. Pero hay dos cosas. Hay un mundo ateo que no cree en ese Cordero de Dios que ha venido para salvar a los pecadores. Pero hay un mundo creyente que sí lo cree. Y vamos a analizar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 13 en adelante, cómo ese Cordero de Dios, antes de ser sacrificado, Él se une a los pecadores y expresa su amor por los pecadores. Cómo ese Cordero de Dios viene a decirnos que Él efectivamente vino a morir para salvar a un grupo de humanos, a los pecadores. Hay otro grupo que no va a salvar Cristo, que es a los no pecadores. Y no pecadores porque no tengan pecado. No pecadores, entre comillas, porque no reconocen su pecado. No se reconocen pecadores. Vamos a escucharlo. 2:13. 2:13 en adelante. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Otra vez. Aconteció, paren la oreja. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Observen, observen. Vamos a ubicarnos. ¿Quiénes estaban a la mesa? Comiencen. 1, Jesús. 2, los discípulos de Jesús. Y 3, los publicanos y los pecadores. Observen esto, el retrato vivo, hablado. Un Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cristo, es el Señor. Él no está solo, también lo acompañan sus discípulos. Pero ojo, en compañía de Cristo y en compañía de sus discípulos, ¿quiénes están? Los pecadores. Repítalo, Luis. Aconteció que estando Jesús a la mesa con él,
muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus... Enseñanza número 1. Jesucristo come con publicanos y pecadores. Enseñanza número 2. Él quiere que sus discípulos sigan el ejemplo de Él. ¿Cuál es el ejemplo de Él? Comer con publicanos y pecadores. Él come a la mesa con publicanos y pecadores. Y Él quiere que sus discípulos, o sea, ustedes y yo, también comamos con publicanos y... ¿Y saben qué significa comer con publicanos y pecadores? ¿Sabe con quién comían los judíos? A la misma mesa, con las amistades, con los amigos. Y Jesús come a la mesa con publicanos y pecadores. Jesús se hace amigo del pecador. Jesús quiere que los discípulos sean amigos de los pecadores. Pero paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom, porque sucedió algo muy importante, una enseñanza muy grande que debemos observar. Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas, y los fariseos. Otro grupito, ¿otra vez? Y los escribas, y los fariseos. Esos no estaban a la mesa con publicanos y pecadores. Por un lado están los cristianos con Cristo, comiendo con publicanos y pecadores. Por otro lado están los fariseos. ¿Usted en qué grupo quiere estar? Escoja. Siga. Repita. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, se escandalizaron. Comiendo con publicanos y pecadores. Viéndolo comer con publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos. ¿Dijeron a quién? Paren la oreja. La tentación del diablo. Aquí está la tentación. El diablo le manda a los discípulos de Cristo, o sea, a ustedes y a mí. El diablo va a mandar fariseos y escribas. Le mandó el diablo a los fariseos y escribas, a los discípulos, repítanlo. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Le están reclamando a los discípulos. El mundo de hoy le reclama a los discípulos de Cristo por comer con publicanos y pecadores. Los fariseos de hoy siguen existiendo y no permiten, no quieren que los discípulos de Cristo coman con publicanos y pecadores. No puede ser. ¿Cómo es eso? ¿Comer con publicanos y pecadores? No. Esa chusma no. No podemos contaminarnos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Él es el Cordero que quita el pecado. Pues los sanos no necesitan de médico. Sino los enfermos. Sino los enfermos. Él viene a sanar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces el Cordero de Dios ama a los pecadores. Los discípulos de Cristo deben amar a los pecadores. Los fariseos, la iglesia se ha llenado de fariseos que no aman a los pecadores, que no comen con los pecadores, que dicen yo pecado no tengo. Pero Cristo dice, yo no vine por los sanos, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no vine por los justos, yo vine por los... ¿Por qué dice Cristo yo no vine por los justos? Porque la tentación diaria de ustedes y la tentación mía es creernos justos, es creernos impecables, es considerarnos impecables ante los demás. Los pecadores son los demás, yo soy justo. Y dice Jesús, tú que te crees justo, eres un fariseo. Tú que te crees justo, yo no vine por ti,
chao contigo, no quiero nada contigo. Yo no vine por lo justo, yo vine por los pecadores. La tentación del cristiano es echar a un lado al pecador. En vez de tenderle la mano, en vez de predicarle, en vez de buscarlo para Cristo, lo desecha, lo tira a un lado. ¿Cómo estamos actuando? La buena noticia es que viene el Cordero de Dios a salvar al pecador. Derrama su sangre, no por lo justo, derrama su sangre por los pecadores. Ama a los pecadores. San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vemos el retrato a través del Cordero de Dios, pero ojo, vemos cómo el mundo de hoy tiende una trampa a los cristianos para que no seamos instrumentos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más bien, para que condenemos a los demás. Escuchen. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos. Otra vez, los escribas y fariseos, los que no tienen pecado. Que hay mucho en la iglesia, que no tienen pecado. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Observen, los escribas y fariseos no solamente no tienen pecado. No solamente ellos dicen, yo pecado no tengo. No solamente. Eso es un error. El primer error de ellos es decir que no tienen pecado. El segundo error es que le trajeron a una mujer, ¿cómo es? Y los fariseos y los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Repita la palabra sorprendida. Sorprendida. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Saben qué hacen los fariseos? Ponen la lupa. Vamos a ver a quién sorprendemos. ¡Ay, allá está Petronila! La sorprendimos infragante. Venga para acá. Los escribas y los fariseos andan con una lupa. Ahorita van a decir los protestantes, pues es el cura Toro que anda con una lupa. Tranquilo, yo los entiendo. Andan con una lupa para ver quién es el que se equivoca, quién es el que peca. ¿Para qué? Los escribas y los fariseos, ¿otra vez? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Para qué andan con una lupa? Para sorprender en pecado a la gente. ¿Quién es el escriba y fariseo? Observen que el escriba y fariseo no ve su pecado. Anda viendo con una lupa el pecado del vecino, de la vecina, de la suegra, de la nieta, del nieto, del sobrino, del hermano, de Petronilo y del cura. De ese anda viendo el fariseo para sorprenderlo en pecado. Ojo, siempre habrá fariseos, siempre habrá pecadores. O sea que siempre los fariseos van a encontrar a los pecadores infragantes. Porque siempre hay pecadores y siempre hay fariseos. Siempre van a encontrar a un pecador en el acto. Siempre lo van a encontrar. Encontraron a una mujer en flagrante adulterio. Esto representa el mundo de hoy. El mundo de hoy que anda mirando quién se equivoca, quién peca, para juzgarle y condenarle, para difamarle, para destruirle, para aplastarle, para enterrarlo vivo. Esos son los fariseos. Siga. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Hay que cumplir la ley. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Y hay que cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley. Y escuchen lo que viene. Por favor, pongan la lupa y háganle eso. Tú, pues, ¿qué dices? Tú que dices, ahí viene. Por favor, despacio, Luis. Por favor,
Escuche lo que dicen las Escrituras. Tú, pues, ¿qué dices? No, lo que viene, Luis, lo que viene. Mas esto decían tentándole. Otra vez. Mas esto decían tentándole. Otra vez. Mas esto decían tentándole. ¿Lo acaban de escuchar? Otra vez. Mas esto decían tentándole. ¿Tú qué dices? ¿Para qué lo decían? Tentarlo. Si tentaron a Cristo, ¿no lo van a tentar a ustedes y a mí? La tentación que vamos a tener en el camino de la vida es creernos más que los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es creernos justos y considerar pecadores a los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es mirar el pecado del otro y hundirlo, hacerlo quedar mal, destruirlo hasta llevarlo a enterrarlo vivo. Esa es la tentación que vamos a tener. Y esos fariseos andaban mirando a quién se equivocaba para destruirlo. Lo llevaron ante Cristo para que Cristo hiciera lo mismo. Entonces tenemos por un lado el mundo que juzga y que condena al que se equivoca, al que peca, y no le da la oportunidad del perdón. Pero por otro lado vemos a un Cristo y a los cristianos que deben seguir el ejemplo de Cristo, que no caen en la tentación de los fariseos de andar mirando el pecado de los demás para hundirlo, para enterrarlo vivo, sino que al contrario, ¿qué hace Cristo? Oiga, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿observan algo? Los fariseos no miraban su pecado, ponían la lupa hacia afuera y agarraron a esa mujer en pecado realmente. Quieren tentar a Cristo para que Cristo haga lo mismo. Quieren paganizar a Cristo. Quieren que Cristo actúe como los ateos, como los incrédulos. Pero Cristo nos da una lección. Ni Él, ni los cristianos deben actuar como los fariseos. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Que en vez de estar mirando para los demás, tenemos que poner la lupa de para acá, al revés, examinar, porque Cristo examinó lo que los fariseos no habían examinado. Ellos habían examinado el pecado de los demás, pero no el de ellos. Y Cristo le puso la lupa a ellos. Y después que lo detectó por dentro, le dijo: el de ustedes que no tenga pecado, ¿qué fue lo que vio en ellos? Pecado. El de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. Queridos hermanos, sepan que usted y yo somos pecadores. Hemos pecado. Vamos a pecar. El mundo nos va a juzgar. El mundo nos va a condenar. El mundo nos va a aplastar. El mundo nos va a pisotear. El mundo nos va a enterrar. El mundo no nos va a perdonar. El mundo va a decir: este no tiene perdón de Dios. Pero por otro lado, está un Jesús que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que no juzga como los hombres, que sabe que somos pecadores, que sabe que esa mujer es adúltera, que verdaderamente la encontraron en el acto mismo del adulterio, pero que también sabe que esos acusadores son también pecadores. Y aquí está la buena noticia: que si el mundo nos juzga y nos condena y no nos perdona porque hemos pecado, hay un Dios que sí nos perdona. Hay un Dios que nos brinda una oportunidad. Está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óiganlo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando usted llegue delante de Jesús, cuando usted esté a sola con Jesús, va a ser distinto.
a estar delante de los hombres. Delante de los hombres no hay perdón. Si usted se equivocó, no le perdona. Si usted se equivocó, ese no tiene perdón de Dios. Pero delante de Jesús, escuche lo que viene. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Otra vez la frase esa. ¿Dónde están? No, la frase última. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Cristianos, Jesús dice que ningún hombre en la tierra tiene poder para condenarte. Cristiano, que realmente has pecado, hemos pecado y vamos a seguir pecando, no podemos evitarlo. Pero dice Jesús que ningún hombre sobre la tierra tiene poder para condenarte. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te ha condenado. Esa es la buena noticia, que los hombres pueden condenarte, pero ese juicio no vale. Que los hombres pueden condenarte, pero esa condena no vale. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Cuando usted se muera, ningún hombre te va a condenar. Vas a encontrarte directamente con Dios, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, a diferencia de los hombres, a diferencia del mundo, oigan las bellas palabras. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. ¿Otra vez? Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Él es el Cordero de Dios, que viene a limpiar el pecado del mundo, que viene a salvar lo que estaba perdido, a darle vida a lo que estaba muerto. Él es el que ama al pecador. Él es el doctor que viene a sanar al enfermo. Él es el que viene a sanar no al justo, sino al pecador. Tú y yo somos pecadores. ¿En qué hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos pecado? A lo mejor la gente no lo sabe, pero usted y yo, y Dios lo sabe. Claro que sí, lo sabemos, somos pecadores, no podemos ocultarlo delante de Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que cuando el mundo nos juzgue, que cuando el mundo no nos perdone, que cuando el mundo nos calumnie, nos critiquen, nos difamen, cuando nos hundan, cuando nos entierren vivos, nos queda una esperanza, un Salvador, un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te dice: hijo, yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Para eso morí en la cruz. Para eso derramé la sangre en la cruz. Yo no te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo nos dice que realmente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a salvarnos. Para salvarnos, primero, nos limpia, no nos condena, nos perdona. Segundo, nos hace la cordial invitación, una invitación amorosa: vete y no peques más. O sea, dice Jesús en castellano: te conozco, sé cuál es tu miseria, sé cuál es tu pecado. Ándale, hijo, no importa que el mundo te condene, no importa que digan que no tiene perdón de Dios. Ellos no son Dios, ellos no son los jueces, yo soy el juez. Yo no te condeno, vete y no peques más. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que nos invita a mantenernos luchando contra el pecado. Por eso Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que debe ser una lectura de cabecera para nosotros. Dice una enseñanza hermosísima. Primera de Juan 2, 1 en adelante. Él es el Cordero. ¿Y qué significa eso? Juan lo resume de esta manera. Hijitos míos. Otra vez, Luis. Hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A odio? Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A rechazo?
Otra vez. hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A juzgar, a condenar, a ser un verdugo? Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena? Amor, ternura de parte de Dios. ¿Hacia quién? Vamos a ver hacia quién. Hijitos míos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Qué es lo que quiere el corazón de Dios? Que no pequemos. Pero ese mismo corazón que nos dice que no pequemos, sabe que vamos a pecar. Él nos hizo, sabe que vamos a pecar. Escuchen. Y si alguno hubiese pecado, Ese mismo corazón amoroso sabe que hemos pecado. Y si alguno ha pecado, ¿que se meta un tiro? No. ¿Que se ahorque? No. ¿Que viva triste y amargado? No. Y si alguno ha pecado, todos somos pecadores, todo y todos es todo. Y si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hijitos míos, no pequen. ¿Qué es un santo? El que lucha por no pecar, pero se levanta cuando ha pecado. Hijitos míos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo, el justo. Queridos hermanos, Él es el Cordero de Dios. Él ama al pecador. Él nos invita a no pecar. Él no nos juzga. Él no nos condena. Él no lleva cuenta de los delitos. Él no guarda venganza. No, Él quiere perdonarnos. Pero quiere que la sangre de Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegue a nosotros, nos limpie y nos purifique a través del sacramento de la confesión. Como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él tiene poder para perdonar los pecados. San Mateo capítulo 9, versículo, vamos a leer versículo 4, a ver. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que tener poder para perdonar los pecados. Si no, ¿cómo quita los pecados del mundo? Vamos a ver. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y ahora le vamos a tomar una foto para que vean que Cristo sí tiene poder para perdonar los pecados. Es efectivamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Pácata! La foto la tomé al revés. No, que la tomé muy tarde. Otra vez. Es que no sabía cómo se la tomaba. Porque, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Pácata! Ahí. El Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, tiene poder para perdonar pecados. Para que sepan. Repítalo. Porque para que sepan, el mundo no lo sabe. Pero hoy les traigo la buena noticia. Hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Lo deben saber todos. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué hizo? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, aquí está claro que el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene poder para perdonar pecados. Pero, caramba, y Él estaba en aquel tiempo, hace 2000 años, tenía ese poder, derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados, y ese poder se acabó. Y esa sangre derramada en la cruz hace 2000 años no llega hasta nosotros. Sí llega hasta nosotros. Y ese poder también llega hasta nosotros. Pues sepan que ese Cordero de Dios que tiene el poder para perdonar pecados, ese mismo Cordero de Dios le dio
ese poder a los apóstoles en Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Ustedes verán que ese mismo Cordero que tiene poder para perdonar pecados, le da a los apóstoles el poder de perdonar pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo quitó, lo sigue quitando a través de sus apóstoles. Escúchenlo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan de los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. El Cordero de Dios, que tiene el poder para perdonar el pecado, le transmite ese poder a los apóstoles. Repítalo el 21. Como el Padre me envió a mí, paz a vosotros. Como me envió el Padre, Él es el Cordero que tiene el poder para perdonar pecados. Así como el Padre me envió a mí, así también yo les envío. Él hace que se prolongue la actividad salvífica, la misión salvadora, se prolongue. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Prolonga la salvación, prolonga, manda a los apóstoles para que ejerzan esa misión salvadora por el mundo. Siga. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de la gracia. Es el Espíritu de aquel que dice allá, Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, y con eso vamos terminando. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Porque Jesucristo sopló y le dijo reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonan le quedan sin perdonar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. No una redención en un momento, eterna, para siempre. La redención de Cristo no era solamente cuando Él vino, una eterna redención, por eso la prolongó con los apóstoles. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Siga. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Mire el ejemplo que pone. Si eso en el Antiguo Testamento purifica para la santificación de la carne, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? La sangre de Cristo, por la cual, según la cual, ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Aquí está. ¿Por qué sopló y les digo reciban el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Eterno está junto con Cristo en ese plan salvífico de la humanidad. ¿Otra vez? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Por eso sopló y les digo reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Por eso le dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Limpia de toda mancha, de todo pecado. Cristiano que me escucha. Así como nos ensuciamos físicamente, carnalmente, y tenemos que bañarnos todos los días, aunque hay algunos que se bañan cada mes. No le digo a quién para que no pasen la pena. Así también nos ensuciamos el alma. Y el cuerpo se lava con agua y jabón.
y el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. ¿Por qué no aprovechar de limpiar nuestra alma? Jesucristo hoy me ha mandado una vez más como misionero de la misericordia, como sacerdote del Dios Altísimo, a gritarles que la misericordia de Dios está vivita, vigente, actuante, que solo necesitamos acogernos a ella, buscarla, dejar que la misericordia de Dios llegue a nosotros a través del sacramento de la confesión. Vayamos con humildad y sencillez a este sacramento. No perdamos la oportunidad. Y luego recibamos ese Cordero de Dios con alegría en nuestra vida. Recuerda en cada misa, cuando cantamos el Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Yo sé que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Ten piedad de mí, que yo soy un pecador. Un pecador. Perdóneme que le lea la última, como la de Pablo. Un pecador como Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Reconozcamos pecadores como Pablo ante el Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Pero tenemos que ser como Pablo. ¿Qué dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Otra vez, oigan por favor, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿La quieren recibir? Sí. Óiganla pues, ahí viene. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para salvar a quién? A los pecadores. Repítalo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A los pecadores. Ahora observen cómo dice Pablo. Pablo dice, o sea, a la suegra, o sea, al vecino, o sea. No, pon cuidado que dice Pablo. Pon cuidado. De los cuales yo soy el primero. Pablo no quiere actuar como fariseo. ¿Qué dicen los fariseos? Gracias, Señor, porque yo no soy como esos pecadores. Yo pecado no tengo. ¿Qué dice Pablo? Cristo vino a salvar a los... Y yo soy el primero. Vaya. Qué Pablo distinto a nosotros. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto fariseos. No reconocemos nuestra miseria. Y cuando nos reconocemos nuestra miseria nos acongojamos. Y Pablo dice, oh, Cristo vino por los pecadores. Pues si Cristo vino por los pecadores, estoy convencido, yo soy el primero, sí soy pecador. Si quiere, denme en piedra. Si quiere, entiérrenme vivo. Pero aquí estoy, sí soy pecador. Qué lindo, qué emocionante. Y ustedes y yo siempre queremos tapar para decir, yo pecado no tengo. Yo pecado no tengo. Oh, sí, tenemos pecado. Seamos conscientes. Y si no tengo pecado, entonces ¿por quién vino Cristo? Entonces, ¿cómo digo que Cristo es mi Salvador? Miren la conciencia de un cristiano que se siente redimido. Repítalo, Luis. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tiene problema de decir que es un pecador. Pablo reconoce su material que fue hecho, que es de carne y hueso. Somos pecadores. ¡Qué escándalo! Los cristianos, cuando un sacerdote peca, ¡qué escándalo! Es que el cura no puede ser pecador. Dice Pablo, yo soy el primer pecador. Así como ustedes, yo también soy pecador. El Papa también es pecador. Los obispos también son pecadores. Nadie se puede escapar de eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pecadores redimidos, que confiamos en la misericordia, pecadores salvados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ustedes y a mí nos enseñaron otro evangelio que no es el de Cristo.
Papá no puede pecar, mamá no puede pecar, mi hermano no puede pecar, mi hermano no puede pecar, mis tíos no pueden pecar, la gente no puede pecar, todos tenemos que ser perfectos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es: todos somos pecadores y yo el primero. Pero Cristo nos ha salvado y no nos juzga y nos dice: yo no te condeno, pero vete y no peques más, sinvergüenza. Hay una conversión, un pecador que reconoce su pecado y al reconocer su pecado dice: no quiero volver a pecar. Lucho con toda mi fuerza. No es quedarme en el pecado como el mundo de hoy quiere. Soy un pecador, entonces me quedo en el pecado y que nadie me diga nada. No, señor. No, señor. Soy un pecador, pero un pecador redimido. Acepto la corrección. Acepto que me prediquen, acepto que me enseñen la palabra de Dios, acepto que me corrijan, quiero cambiar, busco la vida eterna, busco la salvación. Repítalo, Luis. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los evangélicos no, ellos no son pecadores, pero yo sí soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Pero porque reconocí mi culpa, porque reconozco mi falla, mi debilidad, porque soy de carne y hueso, entonces Dios tiene misericordia. Señor, perdóname porque soy un pecador. Ese se fue justificado. Y el fariseo que decía: gracias porque yo no tengo pecado, no se fue justificado. Porque reconocemos nuestra miseria, porque nos arrepentimos, porque buscamos a Dios a través del sacramento de la confesión, Dios tiene misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí. Escuchen, con esto termino. Para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, y hoy lo quiero tomar para mí también. ¿Otra vez? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Toda su clemencia. Siga. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice Pablo: yo soy un ejemplo, yo pecador soy un ejemplo. He pecado y he recibido a misericordia a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto he pasado a ser un ejemplo. Se lo traduzco en castellano. Un cristiano debe tener la experiencia de haber pecado y de haberse levantado, de haber pecado y haber sentido el perdón de Dios, de haber pecado y haber experimentado el amor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cristiano debe tener esa experiencia del pecado, pero levantarse del pecado para ser ejemplo, para ser testimonio, para decirle a los demás sí se puede, para ayudar a los demás a levantarse, para decirle: ánimo, yo soy el primero, yo también estoy hecho de ese material, pero yo busco la misericordia de Dios, yo camino hacia el cielo, hacia la eternidad. Hermano, ese es el camino de la salvación. Busquemos el perdón de Dios, caminemos hacia Él. No permitan que los demás sean sus jueces, o sea, no le crean. Los van a juzgar, los van a condenar, no les haga caso. Sepan y tengan conciencia que el único juez es Dios. No busquen que los demás le perdonen. Si no le perdonan, ¿qué vamos a hacer? Busquen que Dios te perdone, porque los hombres no perdonan, Dios sí perdona. Los hombres no son jueces, Dios sí es el juez. Entonces, ¿qué le importa lo que diga la gente? Tengamos una conciencia limpia delante de Dios, experimentemos el perdón de Dios y seamos ejemplo para los demás, para entender al otro cuando peca, y cuando el otro peque, en vez de juzgarlo y condenarlo, tenderle la mano, porque ¿sabe cuándo es que necesitamos del otro? Cuando estamos atollados y el otro necesita que le tiendan la mano. Qué fácil es caminar donde no hay barro. Qué difícil es cuando me quedo atollado. Ahí es cuando necesito la mano del amigo, y ahí es cuando nosotros nos le montamos encima y lo hundimos. Vamos a gritarle al mundo que Dios es misericordioso, que perdona. Para la muestra un botón. Nosotros, pecadores, perdonados, redimidos por Cristo, tengamos la experiencia para sentir el dolor del otro, el sufrimiento del otro. Bueno, entonces, queridos hermanos,
que todos ustedes y yo digamos lo de Pablo. Cristo vino por todos los pecadores y yo soy el primero. Y porque he sentido el perdón de Dios, puedo decirle a los demás, vaya, confiese, yo he tenido esa experiencia. Dios me ha perdonado. Y no me doy el permiso de juzgar y condenar a nadie. Ahora, antes de terminar, decirle que esta semana comienzan los retiros de los sacerdotes aquí en la diócesis de San Cristóbal. Los sacerdotes vamos a estar de retiros espirituales. Ustedes y yo queremos sacerdotes santos, queremos sacerdotes más entregados a Dios. Ustedes quieren sacerdotes así y nosotros los sacerdotes queremos serlo. Pero necesitamos de la gracia de Dios porque también somos pecadores. Necesitamos de la ayuda de ustedes. Es el momento en que ustedes oren por los sacerdotes, porque vamos a estar en retiro toda esta semana. No dejen de orar por los sacerdotes, para que Dios nos permita tener esa capacidad de ver nuestra miseria, nuestro pecado, de experimentar en carne propia lo que ustedes experimentan, y así podamos entender al pecador y brindarle la oportunidad de la confesión, de la misericordia de Dios. No hablemos de los sacerdotes, que son pecadores, ¿quién no lo sabe? Oremos por los sacerdotes. No juzguemos los sacerdotes, Dios no nos nombró juez. No, de nadie. Dios nos invita a orar por el pecador. Oremos por los pecadores, por los sacerdotes pecadores, que vamos a estar en retiro, que vamos a retiro porque queremos ser mejores, queremos ser santos, queremos agradar a Dios de la mejor manera, pero necesitamos una oración de ustedes, un apoyo de ustedes. Los que nos siguen a través de las redes sociales también. Incluso los evangélicos, que dicen que los curas son unos pecadores, sí somos pecadores, pero vamos a un retiro porque queremos ser mejores. Oren pues, no nos juzguen, no nos condenen. Ustedes no tienen ese permiso de Dios. Oren por nosotros, no dice que ustedes oran y que Dios los escucha. Oren pues para que los curas seamos santos, para que cambiemos. Ánimo. Y así entonces estaremos todos unidos ante Dios. Ustedes orando por nosotros, nosotros orando por ustedes. Que Dios les bendiga.